¿Alguna vez te has detenido a pensar qué estarías dispuesto a hacer para cambiar tu vida por completo? ¿Serías capaz de renunciar a tus valores por algo que siempre has soñado? La historia de Esteban, un humilde minero, es una invitación a explorar estas preguntas que nos persiguen en los momentos más difíciles. Él solo tenía un deseo: vivir con dignidad el tiempo que le quedara. Pero el destino, o quizás algo más oscuro, decidió jugar con sus elecciones. Lo que comenzó como un milagro pronto se transformó en una lucha entre fe, ambición y un precio que jamás imaginó pagar. En esta historia encontramos más que giros inesperados, vemos el reflejo de nuestras propias decisiones. Esteban creía que el trabajo duro y la oración eran suficientes para cambiar su vida. Y lo fueron, hasta el momento en que la tentación llamó a su puerta con una propuesta irresistible. ¿Quién no ha soñado con riqueza y éxito sin imaginar las consecuencias ocultas? Pero, ¿qué pasa cuando el sueño se convierte en pesadilla y cada logro viene acompañado de un precio impagable? Prepárate para sumergirte en una narrativa que mezcla fe, decisiones difíciles y la astucia del propio diablo. Una historia que nos hace cuestionar el verdadero costo de la ambición y si, al final, realmente podemos escapar de las consecuencias de nuestras decisiones. Al fin y al cabo, como bien dice el diablo, quien ríe al último, ríe mejor. Pero, ¿tuvo Esteban la última risa? Vamos a descubrirlo. Esteban era un hombre sencillo, cuya vida se resumía en largas horas en una mina sofocante, donde cada grano de mineral extraído de la tierra era fruto de sudor y esperanza. No buscaba riquezas extravagantes, su corazón solo pedía lo suficiente para vivir. Cada día se arrodillaba en oración, pidiendo fuerzas para continuar y una pequeña bendición para atravesar la jornada. No se trataba de pedir mucho, sino de estar agradecido por lo poco que la vida le daba. En su alma llevaba la convicción de que las historias de superación siempre comienzan con una fe inquebrantable y un trabajo incansable. Un día, mientras excavaba en un área poco prometedora de la mina, sus ojos brillaron al encontrar algo que parecía imposible: oro. No era una fortuna inmensa, pero era suficiente para cambiar su realidad. Esteban sintió que su perseverancia finalmente había dado frutos. El descubrimiento parecía un pequeño milagro, una señal de que la paciencia y el esfuerzo son recompensados. Comprendió que, al igual que en tantas historias de personas comunes que logran lo extraordinario, la fe era su herramienta más poderosa. Este hallazgo trajo esperanza, pero también algo inesperado: una nueva ansiedad sobre el futuro. Esteban sabía que aquello podría ser solo el comienzo. ¿Qué haría con esta nueva oportunidad que el destino le ofrecía? La respuesta, tal vez, residía en las elecciones que estaban por venir y en los desafíos que tendría que enfrentar para proteger lo que ahora poseía. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba. El descubrimiento de Esteban pronto atrajo la atención de fuerzas que jamás imaginó enfrentar. Mientras admiraba su oro, apareció una figura sombría. Era Satanás, quien, con una sonrisa seductora, elogió la suerte del minero y le propuso un trato tentador. ¿Por qué conformarte con lo suficiente, Esteban? Yo puedo darte riquezas más allá de cualquier sueño, tierras, poder, todo lo que desees, dijo, ofreciendo un pacto sencillo: encender una vela en su honor todos los días. La ambición, que Esteban siempre había mantenido bajo control, comenzó a susurrar en su oído. Cegado por la posibilidad de cambiar su vida de forma tan radical, Esteban aceptó. Al fin y al cabo, ¿qué podría haber de malo en un gesto tan pequeño? ¿Acaso no eran muchos los que, a lo largo de la historia humana, cedían al deseo de algo más grande y rápido? Con ello, recibió más oro del que podía cargar, suficiente para construir la vida lujosa que siempre había parecido inalcanzable. Desde ese momento, comenzó a experimentar un nuevo mundo, donde el dinero hablaba más fuerte que cualquier oración. Pero lo que parecía un sueño pronto comenzó a pesar en su conciencia. Con cada vela encendida, Esteban sentía que una pequeña parte de sí mismo se alejaba del hombre sencillo y agradecido que había sido. Aún así, el brillo de las riquezas seguía eclipsando el malestar en su corazón. El pacto estaba hecho, y estaba decidido a disfrutar de todo lo que ahora poseía. Sin embargo, ¿sería esa nueva vida realmente lo que había imaginado? ¿O Satanás ya tenía otros planes para cobrarle su elección? Con la fortuna que ahora rebosaba en sus manos, Esteban se transformó por completo. De ser un simple minero, se convirtió en un hombre conocido por su riqueza y poder. Compró tierras que antes solo veía desde lejos,
Viajó a lugares que solo conocía por las historias de viajeros y hasta conquistó el corazón de la mujer que un día le había negado su amor por ser pobre. El mundo parecía estar a sus pies, y todo lo que antes parecía inalcanzable ahora formaba parte de su rutina. La vida lujosa era todo lo que siempre había imaginado, o al menos eso pensaba. A pesar de todas las comodidades, Esteban comenzó a notar que la riqueza traía algo que no esperaba, un vacío difícil de llenar. Mientras se deleitaba con los mejores platos y admiraba las joyas que adornaban a su esposa, sentía que algo le faltaba. Recordaba los tiempos en los que una simple comida con amigos tenía más sabor que los banquetes que ahora disfrutaba a diario. En el fondo, se preguntaba, ¿realmente estas historias de riqueza sin límites eran el final feliz que buscaba? Aún así, no se permitió detenerse. Seguía aprovechando todo lo que el dinero podía comprar, como si eso fuera a llenar el espacio vacío que sentía en su alma. Pero el destino tiene una forma peculiar de cobrar las decisiones tomadas. ¿Podría Esteban, rodeado de lujo, escapar de las consecuencias del pacto que había sellado? El tiempo parecía jugar en su contra, y algo en las sombras comenzaba a moverse nuevamente. Un día, Esteban, ya cansado de encender la vela diaria en nombre del diablo, decidió romper el pacto. En un momento de valentía, o de terquedad, miró el altar oscuro y se dijo a sí mismo que no lo haría más. Basta, ya no necesito esto. He conseguido suficiente, y no le debo nada a nadie, murmuró, como si intentara convencerse a sí mismo. Poco sabía que las historias que implican traiciones al diablo nunca terminan bien. Satanás no es conocido por dejar deudas sin cobrar. La represalia no tardó. Poco después de romper el pacto, una maldición cayó sobre Esteban: jamás podría tener hijos. Me desafiaste, Esteban. Ahora verás lo que es pagar el precio, fueron las últimas palabras del diablo antes de desaparecer. El minero, incrédulo, sintió un peso inexplicable sobre él. La promesa de una descendencia, de un heredero que continuara sus logros, parecía haber sido arrancada para siempre. Comenzó a cuestionarse si todo el oro del mundo valía la pena al precio de perder lo que más deseaba: una familia. Esteban intentó seguir adelante, pero la sombra de aquella maldición lo perseguía. Buscaba respuestas en viejos sabios, rezaba con fervor renovado e incluso regresó a la simplicidad de su antigua vida, pero nada parecía aliviar su carga. Todo lo que había construido parecía perder su brillo ante la amenaza de no dejar un legado. Sin embargo, como la vida adora sorprender, algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. La maldición de Satanás parecía implacable, pero la vida, con su capacidad de sorprender, demostró ser impredecible. Contra todas las expectativas, la esposa de Esteban quedó embarazada. La noticia trajo una mezcla de alegría y aprensión al minero. Miraba el vientre de su esposa como quien ve un milagro, pero cada noche el recuerdo de la maldición lo atormentaba. ¿Será que este niño traerá felicidad o la desgracia que el diablo prometió? Se preguntaba mientras rezaba en silencio, buscando fuerzas para enfrentar lo desconocido. Cuando llegó el gran día, las calles de la aldea vibraban con los sonidos de las celebraciones. No era solo el hijo de Esteban quien nacía, otros bebés también llegaron al mundo en esa misma fecha. Sin embargo, el destino mostró su lado cruel. Todos los padres que dieron la bienvenida a sus hijos ese día encontraron la muerte de formas inexplicables. La tragedia se apoderó de la comunidad, y el peso de la culpa recayó sobre Esteban, quien empezó a darse cuenta de que su decisión de desafiar al diablo tenía repercusiones que iban mucho más allá de su propia familia. Pero el nacimiento de su propio hijo trajo algo inesperado, una nueva chispa de esperanza. A diferencia de los otros padres, Esteban seguía vivo, y la mirada inocente de su bebé parecía portar un mensaje que aún no lograba descifrar. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿por qué había sobrevivido y cuál sería el precio que aún tendría que pagar por ello? La historia, ahora más compleja y cargada de misterio, parecía estar a punto de alcanzar su clímax. El nacimiento del hijo de Esteban fue un momento de alivio y terror en partes iguales. Había sobrevivido a la maldición, pero no sin consecuencias. En el instante en que sostuvo al bebé en sus brazos y escuchó la palabra papá, algo extraño ocurrió. Un primo, presente en la sala durante el parto, cayó al suelo sin vida. La maldición, distorsionada y cruel, parecía haber encontrado otra forma de cumplirse.
El sacrificio inesperado dejó a todos los presentes atónitos, como si una fuerza invisible hubiera decidido cuál sería el precio a pagar. Esteban, cargando al bebé y el peso de la culpa, se encontró una vez más frente a un enigma que parecía imposible de resolver. La alegría por la nueva vida que llevaba en sus brazos estaba sofocada por el duelo. ¿Por qué él? Se preguntaba mientras la mirada de la comunidad recaía sobre él como si fuera el responsable de todo. La tragedia lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado en el pasado. ¿Era todo aquello el desenlace inevitable de su ambición? ¿O todavía habría una salida? Pero el diablo nunca juega sus cartas sin propósito. Esteban sabía que aquello era solo una jugada más en el juego sombrío en el que estaba involucrado. Mientras miraba hacia el futuro, hacia el hijo que ahora era su única esperanza, comenzó a cuestionar si sería capaz de proteger lo que quedaba de su vida. La lucha estaba lejos de terminar, y el próximo movimiento parecía más cercano de lo que imaginaba.